Después de la oposición, la bendición de Dios. Y mientras yo llamaba a un par de personas que dijeron que iban a estar aquí con nosotros, y yo no llamaba a las personas para que me vieran a mí. Cuando yo traigo a alguien a una iglesia, yo quiero que vean al Espíritu Santo de Dios y choquen con Cristo y choquen con la cruz del Calvario. Eso es lo único que yo quiero. Ese es mi único anhelo. Que cuando yo los traiga, ellos choquen con la cruz del Calvario. Ellos choquen con el Cristo de la gloria, con el que me libertó a mí y el que te libertó a ti. Y en esta noche hay palabra de vida, hay palabra de aliento, y va a vivificar corazones muertos, corazones afligidos, corazones arrojados en lo más profundo del mar. Y yo lo creo en esta noche. Y mientras hablaba, me llamaban unas personas. Otros me dijeron que se perdió uno, que cayó preso, que llamaran a la cárcel. Y yo le decía a mi hermano, yo decía, eso lo dije yo 20,000 veces para no ir a la iglesia, pero Omar, vamos para adelante, le decía yo. Cristo tiene algo para las vidas que se aparecen aquí. El que no está aquí, el que la palabra no era para ellos, pero si entraron por esa puerta, las palabras la van a recibir. ¿Cuántos pueden creerlo en esta noche? La palabra que será dirigida recibirá en todo corazón en este lugar. Mientras yo le pedí a Dios que me ayudara a desarrollar este mensaje, yo soy un novato. Yo soy un novato, yo te digo la verdad. Yo decía, Señor, yo no voy a hablar ni una palabra si tú lo pones en mi corazón, porque ante ti yo soy un cobarde, mi Dios. Yo soy un cobarde ante ti. Yo dejo que tú lo hagas todo, Señor, porque si no yo voy a salir corriendo. Llamo al pastor y le digo, no puedo, pastor, porque si Dios a mí no me da la palabra, yo llamo al pastor y se lo digo sin miedo ninguno, porque Dios es el que pone palabra. Y me puse a buscar información y me puse a leer la palabra de Dios, y comenzó Dios a darme palabras de vida y aliento a mi ser. Y me puse a estudiar en una de mis estudios, me puse a estudiar sobre los elefantes. Y escúcheme bien, los elefantes en la India lo cogen y le ponen una brasa, le ponen unos punzones. Y mientras le ponen unos punzones cuando pequeños, mientras ellos van creciendo, esos punzones los van jalando por ellos, para que cuando ellos vayan a hacer una mala movida, esos punzones los muevan para donde el amo quiere que ellos se muevan. Cuando ellos crecen, se los quitan. Le dicen los grillos. Le quitan los grillos. Y cuando le quitan los grillos, le ponen una pequeña soga. Una soga que los elefantes de una jalada para atrás rompe la soga completa. Pero ¿qué pasa? Que cuando le ponen la soga y le dan una jaladita, el elefante se mueve como si todavía tuviese los grillos. Y yo decía, Señor, ¿por qué yo estoy estudiando esto? ¿Por qué yo estoy estudiando algo de un elefante? Esto no, Señor, yo no quiero ser malcriado, pero esto no tiene que ver nada contigo, Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo me pongo a orar porque me paraba y me sentaba. Me paraba y me sentaba. Y a lo último, cuando yo no podía más, eran como a las 11:00 de la noche, entra palabra a mi vida y me decía, el enemigo de la misma manera tiene vidas con grillos. Desde pequeño han sido marcados, desde pequeño y pequeña han sido marcados y han crecido con esos grillos puestos. Pero ya es hora de que mi pueblo comience a soltarse de los grillos y comience a entender que mi propósito con ellos en su vida es un propósito venidero. Pero cuando llega el propósito de Dios, nadie ni nada podrá sacarte de donde Él te pondrá. Y decía, gracias, Señor, porque tú me quieres llevar a mí a un lugar donde tú quieres llevarme, no donde yo quiero ir, Señor. El rey David huyó, dice la palabra. Él se escondió en la cueva de Adulam. Yo quiero hablar de eso en esta noche. La gloria sea de Dios. A mí se me quedó hasta la libreta en casa. Se lo dije al pastor, se me quedó la libreta en casa, porque es que yo soy loco. Y tras que soy loco, a mí se me olvida todo. Gracias a Dios que Él me puso la cabeza aquí, porque si no se quedaba en casa y venía yo aquí sin cuerpo. La gloria sea de Dios. Y David se fue corriendo y huyó para la cueva de Adulam. La gloria sea de Dios. Pero el propósito divino de Dios era más grande que eso. Ahora, sin embargo, la aflicción del corazón de David llevó a que él se escondiera dentro de una cueva. Yo quiero descifrar una cosa en tu mente en esta noche, y es para que tú puedas entender cuáles son los propósitos de Dios en mi vida y en tu vida.
David se encontraba en la cueva de Adulán. En 1 Samuel 22:1 dice, lo voy a leer de nuevo, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. En esta noche yo quiero comenzar hablándote de lo que son las características de la cueva de Adulán, para que tú puedas ir entendiendo. Yo quiero que tú entiendas, y te lo voy a hablar suave. A mí me gusta hablar rápido, pero yo lo voy a hablar con calma. Yo quiero que todo el mundo entienda lo que yo quiero explicarle a través de lo que Dios me dio a mí. Yo quiero dártelo, depositártelo en esta noche. La gloria sea de Dios. Características de la cueva de Adulán. Primero que nada, la cueva de Adulán estaba cerca de Jerusalén. Escuche esto bien. Estaba cerca de Jerusalén. Era una cueva de gran tamaño. Pero a través de que era una cueva de gran tamaño, era difícil de entrar en ella. Para tú llegar a la cueva de Adulán, era difícil llegar y era difícil entrar a ella. Era una cueva espaciosa, era una cueva grande, pero era difícil llegar a ella. Voy a explicarte lo que es una cueva. Una cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por acción del agua. ¿Sabe? Cuando el agua comienza a correr por debajo, ahora mismo puede estar corriendo agua por debajo de este lugar y comienzan a hacer un boquete. Y mientras el agua sigue pasando, años y años y años pasan, comienza a hacer el boquete aún más grande. Pero las cuevas también son hechas por los hombres. Hay cuevas hechas por los hombres. Tú le puedes hablar a los Hasis y a toda esa gente. Esa gente tiene unas clases de cuevas. Ellos han hecho cuevas por todos lados. Ellos no encuentran dónde más hacer cuevas, pero las hacen los hombres también. La gloria sea de Dios. En Israel abundan muchas cuevas, y abundaban aún más en los tiempos pasados. La gente las usaban como vivienda, como almacén, y aún las usaban para sepulcro. Ahí metían la gente que se morían, porque la gente olían. Y ellos los metían en las cuevas. Muchas veces eran por creencia, pero muchas veces era porque es que olían demasiado y tenían que meterlo dentro de la cueva. La gloria sea de Dios. Adulán es una villa antigua de Israel. Entiéndeme lo que te quiero decir. Te estoy explicando dónde está, cómo está y por qué está ahí. Adulán es una villa antigua de Israel, ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, Adulán determina una región cerca de Israel, del valle de y a 3 kilómetros de Soco. Los que saben de palabra, 3 kilómetros de Soco. Soco fue donde David derrotó al gigante. Eso es lo que dice la palabra. Donde David derrotó al gigante era Soco. Pero ¿qué pasó aquí? David derrotó el gigante en Soco, pero ahora él se estaba escondiendo ¿dónde? En Adulán, al lado de Soco, donde Dios le dio la victoria. Ahí se encontraba David escondido. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Poderoso Dios. Adulán significa lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. La Biblia nos dice que yéndose David se fue. Amén. La gloria sea de Dios. Huyó a la cueva de Adulán. Pero ¿dónde estaba David antes de que entrara a Adulán? Él estaba en Gad. La gloria sea de Dios. David se encontraba en Gad. Yo te voy a decir lo que él estaba haciendo en Gad. Allí se encontró con un rey. El rey de Gad le decían el rey Aquis. Y el rey Aquis lo vio, y los hombres del rey Aquis lo vieron. Y David iba entrando. Pero David iba... Si usted sabe la historia de David, David siempre andaba con un clase de army, que cuando veían a David que venían, los ejércitos decían: aquí viene David, aquí hay problema, aquí va a haber muerte, aquí nos van a matar, aquí se van a llevar todo lo que no es de Dios, aquí se fue ajuste. Cuando veían a David. Pero en este momento David va caminando, me imagino cabizbajo, no tenía nada, no tenía nadie, y se presenta frente de Aquis, el rey Aquis. Este es un rey poderoso. Los hombres de Aquis dicen: adiós, pero ese es David. Y el rey Aquis dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser si este hombre era el que cantaban que Saúl mató a cuántos? A 1000, y David mató 10,000. ¿Cómo es que este hombre anda solo? Y David decía: mira lo que me están recordando. Por lo que me quieren a mí matar, por lo que yo estoy corriendo para la cueva, este hombre viene a recordármelo. Este hombre es un rey. Yo sé que yo soy una amenaza para él. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo para que este rey no me deje aquí. Porque si me deja aquí, me mata. Él sabe que hay propósito en mi vida. El rey aquí sabía que había propósito en la vida de David.
Él lo había visto en toda su gloria. Él sabía de todo lo que David había pasado en un pasado. ¿Qué fue lo que hizo David para irse a esconderse en la cueva? David se volvió como yo. Él se hizo el loco. Dice la palabra que David se le salía la saliva hacia la barba y él comenzaba a actuar como un loco. Y el rey aquí dijo: pero espérate, ¿cómo ustedes me traen a este loco para acá? ¿Acaso no me hacen falta locos en este lugar a mí? ¿Cómo ustedes me van a traer otro loco para acá? Me imagino que si me llevaban a mí me botaban también. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cómo ustedes me van a traer un loco para acá? Si yo no necesito en mi casa, yo no necesito un loco. Pero David usó esa táctica para poder seguir corriendo, porque no había otra alternativa en su vida. David sale corriendo. La gloria sea de Dios. Huye y se esconde en una cueva. Allí reposa temporalmente de la persecución. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando David, es que mi imaginación va aún más allá. Yo me imagino la cueva, yo la puedo ver. Cuando yo leía este pasaje, yo no sé usted, pero cuando yo leo las historias de la palabra, porque yo sé que son verdad, porque si no fueran verdad, nunca jamás me hubiesen dado la vida que me han dado a mí. Esta palabra que está aquí me levantó, me restauró, me dio vida. ¿Cómo yo lo creé? ¿Cómo yo lo pensé? Cada vez que yo leo una historia, ¿cómo yo no puedo imaginármela? Algo tan hermoso, algo tan precioso, algo tan real, algo tan vivo. Yo tengo que imaginármelo. David, yo me lo imagino entrando por la cueva. Eso tiene que ser un momento que yo no se lo deseo ni al peor enemigo. Porque yo te voy a decir por qué yo no se lo deseo ni al peor enemigo. Ahorita te lo digo. David va entrando, entra por la cueva. Yo imaginaba a David sentándose, afligido, angustiado, llorando. Él era un hombre, y él era un hombre de carne como tú y yo, tenía sangre como tú y como yo. Ese hombre llorando, sentado, diciendo: Señor, ¿qué está pasando? Se te fue la mano. Yo pensaba eso a veces. Yo decía: Señor, ¿qué pasa aquí? Se te fue la mano, Señor, perdóname, pero se te pasó esta. Es que duele. David sentado, pensando qué es lo que iba a hacer. Yo me imagino tantas cosas por su mente. Mis hijos, mi esposa, mis niños, toda mi familia, toda la casa real. ¿Dónde estarán? ¿Qué le estará pasando? Porque es que yo no me voy a ir solo por un lado. ¿Y dónde se quedó mi esposa? Dios me libre que yo no piense en ella. ¿Dónde se quedó mi esposa? ¿Dónde se quedó mi familia? ¿Dónde se quedó mi hijo? Yo me lo imagino agonizando dentro de esa cueva y pensando: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? De la misma manera que David corrió para una cueva, deben parar un poco a la historia. De la misma manera que David se fue a correr para una cueva, Jezabel corrió a dos hombres de Dios. Había uno que mientras Jezabel estaba buscando a Elías, si no me equivoco, la gloria sea de Dios, mientras ella lo mandó a buscar, Abdías metió 50 profetas dentro de una cueva. Si no tengo el número, hermano, 50 profetas dentro de una cueva. Elías se metió dentro de una cueva corriéndola. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Cuando un hombre de Dios sale corriendo de la posición que Dios le ha dado, escúcheme bien, cuando un hombre y una mujer de Dios salen corriendo de la posición que Dios le ha dado, se aíslan y el plan divino que Dios ha puesto para su vida se rompe. En esa no va a haber la aleluya. Cuando un hijo de Dios corre del plan perfecto, porque el plan de Dios es perfecto, se rompe todo plan divino de Dios. A esa la gloria sea la honra. Yo quiero que usted siga viendo la cueva. Vea en su mente. Diga esta noche: yo voy a salir de la cueva. ¿Cuántos pueden decir: yo voy a salir de la cueva? Yo quiero salir de la cueva. Yo no me quiero quedar adentro. ¿Cuántos pueden decirlo? Yo voy a salir de la cueva en esta noche. Se acabó el anonimato en esta noche. Yo te adoro, Dios. Vemos que la cueva fue, la gloria sea de Dios, la cueva fue usada por David
como escondedero. David pasaba por un tiempo difícil. David estaba pasando por un tiempo que yo no se lo deseo a nadie, pero yo quiero que usted entienda algo. Dentro de esa cueva, ahí fue donde David escribió los salmos más bellos que él pudo escribir en toda la historia de las palabras. Los salmos más lindos y más profundos que David escribió fue dentro de esa cueva. Mientras él agonizaba, él escribió el Salmo 142. El 1, el 6 y el 7. Yo te lo quiero leer en esta noche. Él decía: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que pueda yo alabar tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Gloria a Dios. El alma de David no se encontraba nada más que en una cueva, se encontraba en una cárcel. Había una cárcel espiritual. Esa agonización que él tenía, eso venía del alma, arrancaba a ser, porque no era él solo el que estaba viviendo esto, lo estaba viviendo una familia entera, pero sobre todo el espíritu que había dentro de él. ¿Cuántos aquí pelean con el espíritu? ¿Cuántos aquí viven una vida encarcelada con el mismo ser de ellos? ¿Cuántos aquí vivimos muchas veces, creemos que todo está bien, pero cuando nos sentamos o hacemos que todo está bien, nos vamos por un trabajo, nos vamos para la tienda, estamos con la familia y reímos, todo está bien, pero por dentro hay una cárcel que arropa nuestro ser, por dentro hay una aflicción como la que tenía David, que no lo dejaba. Lo único que lo dejaba era hacer lo que él único sabía hacer: clamar a Dios, clamar al Dios de los cielos, al único que le quedaba, porque él no tenía a nadie más. El término hebreo indica que prisión era la cárcel de la aflicción, y esto no le permitía a él alabar a Dios. Esto no lo permitía a él a dar una alabanza, pero sí lo permitía pensar para poder escribir un salmo. Él estaba escribiendo el salmo, pero él todavía no lo podía alabar. Escúcheme bien, yo le voy a explicar esto. ¿Qué personas llegaron a ese lugar? David tuvo un tiempo indicado. Yo no pude buscar información de cuánto tiempo tuvo David antes que llegara a su familia, pero yo te quiero leer, yo quiero que usted sepa, en el mismo versículo 1 hablaba, lo cual él dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿A dónde? A la cueva. Entraron a Adulán, entraron a la misma ciudad donde se encontraba David, a Adulán. Entraron con él a la cueva. Yo quiero explicarte algo. Cuando, madre, padre, hijo, hermana, quien sea que esté aquí, cuando tú te paras dentro de la cueva, tú no eres el único que se mete en la cueva. Contigo se mete tu familia, la generación que viene. Aunque tú no lo creas, contigo se meten todos los que están detrás de ti. Aunque tú no seas la cabeza de la casa, si tú te metes en Adulán, si tú entras a la cueva, contigo entra toda tu familia. Eso le llaman maldiciones generacionales. Más cuando la cabeza de la casa cae, se caen como dominó. A menos que uno haga lo que usted está haciendo en esta noche, dándole la gloria a Dios, dándole su corazón a Dios, abriendo su corazón a Dios y diciéndole: yo de esta cueva salgo en esta noche, yo de aquí no me quedo, yo voy a salir, yo voy a ver el sol, yo voy a ver un día nuevo. La gloria sea de Dios. Seguramente la familia de David también estaba pasando por tiempos difíciles. Si a David lo estaban persiguiendo, también estaban persiguiendo a su familia. Cuando a ti te persiguen, también persiguen a tu familia. La gloria sea de Dios. Su hijo era perseguido, probablemente por la misma causa. Le decían: tú eres un conspirador de la rebelión contra el rey Saúl. Y David no le había hecho nada a Saúl. ¿Qué le hizo David a Saúl? Le ayudó a batallar, le ayudó a pelear.
se tiró con su ejército. Y cuando llegó para atrás, le entró la envidia. Porque cuando cantaban que Saúl mató 1000 y David mató 10,000, le entró una envidia. Eso nos entra. Mira, aquí nadie puede decir que nunca le ha entrado. Eso le entra a toda carne. Lo único, la diferencia de esto es que cuando eso entra a la carne, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, tú sabes identificar, porque hay un Espíritu Santo que comienza a decirte: para, eso no está bien. Tú tienes que arrodillarte, tú te tienes que meter conmigo, porque eso no te va a llevar a mi propósito, te va a meter a la cueva. No va a dejar que el plan divino de Dios se cumpla contigo. Ay, le damos gloria. Me gusta el versículo 2. Te lo voy a leer. Yo me lo vivo, me lo seguiré viviendo y me lo viviré mientras yo lo lea. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Yo no sé si usted sabe, pero en los tiempos de antes no se contaban las mujeres ni los niños, se contaban más que los hombres. Aquí dice 400 hombres. Aquí no se está contando. Imagínense la magnitud de la cueva. 400 hombres, sin contar los niños, las mujeres. Ahí había un combo. Ahí había gente de verdad. El que se metiera ahí adentro se lo comía la jaina. Se iba a ajuste. De allí no salía, porque se iba a meter con gente. ¿Qué dice la palabra? Se iba a meter con gente afligida. Yo te voy a explicar ahora. Yo te voy a explicar con qué se iban a meter. Alabado sea el nombre de Dios. La cueva de Adulán se convierte en escondedero y reposo de mucha gente. Más de 400. Los hombres 400, los niños y las mujeres. Se convirtió en un reposo. Ellos entraron dentro de la cueva. Vino a ser un reposo. 1. Habían afligidos. Yo te voy a explicar lo que son afligidos. Opresión, angustia de guerra espiritual. Escúchame bien. Aflicción, opresión, angustia, guerra espiritual aquí en la mente, en el espíritu. Persona oprimida. Estás oprimido. ¿Sabes lo que es oprimir? Mete una china en un exprimidor y jálalo para atrás para que tú veas cómo suelta el jugo. Eso es oprimir. Así mismito se nos pone la mente cuando pega el enemigo a oprimir, cuando pegan los problemas a oprimir. Y mira la próxima. Endeudados. Endeudados. Estaban apremiados por un préstamo. Estaban pagando, porque ¿quién se paga? ¿Tú te crees que tú pagas tasa ahora? Antes se pagaba el tase. Esto no viene de ahora, porque le dio la gana a Estados Unidos, vamos a pagar el tase, y se paga el tase. Es verdad que Cranston. Dios mío, Señor, eso es otra predicación, porque mira que son grandes, son fuertes, pero había tase, se pagaba el tase. Habían personas endeudadas allá adentro. Habían amargados en espíritu. Amargados en espíritu, en la palabra hebrea, mar. Escúcheme bien. Amargura, furioso, coléricos, cruel. Te digo más, calloso, apáticos. ¿Quién se iba a meter para allá adentro? Yo te voy a decir lo que pasa cuando hay un calloso en medio de todo el mundo. Así no le importa nada. Y cuando el otro lo miraba, no, mira, ¿qué pasa, papá? Tú me miraste mal, aquí va a haber problemas. Porque es que así que se hablaban. Mira, allá había un revolú. Que el que se metiera allí sin ningún problema se iba a buscar un revolú. Eso pasa, eso es como cuando tú te metes en Puerto Rico o en cualquier lugar. Vete a México y métete en un sitio donde no te conozcan. Sales sin ropa. Yo fui a Texas
Y a mí no me conocía a nadie. Y yo voy caminando por una calle y él me dice que yo no puedo caminar por ahí. Y yo le digo que yo no puedo caminar por aquí. ¿Por qué? Me dice, no, tú no puedes caminar por ahí, tú tienes que irte por allá. Y yo era cabeciduro, la gloria sea de Dios que Dios me está cambiando. Pero yo era un poco cabeciduro. Y dije, ¿pero por qué? Él me decía, ¿por qué no? Y veía ese ojo hasta acá abajo y yo decía, Dios mío, era chiquito, era uno, supuestamente. Y yo, ¿pero por qué? Yo le dije, ok, no hay problema, yo me voy al otro lado, pero enséñame el recibo. ¿Te enseñé qué? El recibo. El recibo fue los que vinieron después. Eso es por cabeciduro. A eso te estoy explicando esto, porque eso es lo que estaba pasando allá adentro. El que se metiera a cambiar reglas, el que se metiera a hacer algo, se le iba a buscar allá adentro, iban a haber problemas. Te estoy hablando que había afligidos, endeudados, había gente con aflicción, oprimidos. Yo creo que aquí también hay gente que han sido oprimida, afligida. Yo lo creo, el Espíritu hoy a mí me hablaba. Gloria a Dios. Hoy yo le prediqué hasta la máquina que yo cojo. Santo Dios. Mira, mira, a mí me miraba todo el mundo y me decía que este es loco, y a mí nunca me han visto así, porque a mí me conocen, la gloria sea de Dios, por un hombre serio. Y cuando me pasaban por el lado, la gente que antes ni me miraba así. Y yo seguía por ahí para abajo y decía, a mí, diablo, tú no me vas a confundir. Yo aquí voy a traer lo que papá a mí me dé, porque lo que Dios a mí me dé, a mí lo que el que me esté mirando, no va a parar lo que tú pongas en mi corazón. Ahora, de todo ese revuelo que había ahí, que dice la palabra en el versículo 2, y fue hecho, ¿qué? Jefe de ellos. ¿Qué pasa cuando hay un jefe? ¿Qué pasa cuando hay un jefe y entra el pastor? Está todo allá, entra el pastor. ¿Cómo está, pastor? Dios te bendiga. No estaba pasando nada. Eso pasa. El pastor lo coge con las esquinas. Eso pasa. Entra la pastora, pastora, no pasó nada. Eso pasa. Pero de ahí, David levantó un ejército. Y esto no lo hacía David. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que sobre David había que... Gracias. Había una unción. Había algo que no era igual que lo que los estaban buscando. Había algo que no era igual como los soldados de Saúl. No. David era diferente. A David se le había depositado algo que a otros no se lo habían depositado. Lo que él depositado sobre ti, sobre mí, eso es lo que se le había depositado a David. La unción del Santo, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el dedo de Dios había tocado a David y se convirtió en un jefe. Y había un jefe. Entró David en acción. 400 hombres hicieron así. Aunque todavía habían actitudes, porque es que siempre hay actitudes todavía. Quedan las actitudes, los hábitos, las costumbres. De momento estás hablando y alguien dice algo, ¿y tú qué pasó? Y uno se tranquiliza después. Espérate. Aquí no me puedo ir de la carne, no me puedo ir de la chuleta, yo tengo que aguantarme. Yo no puedo contristar al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que decir, para la emergencia. No le hables mal al otro, no hables malo del otro, no murmures, aguanta. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Y si le tengo que decir algo a alguien, se le dice de frente. Con respeto, no con guapería, con respeto. Mira, hermano, esto no me gustó. Perdóname que te lo estoy diciendo, pero es que yo tengo que decírtelo. Porque si no te lo digo a ti, se lo voy a decir a aquella y aquella a lo mejor no me van a decir nada. Y se va a comenzar a hacer un bochinche en la casa. Y de último, lo que se forma es un revolú. Y después tiene que entrar el pastor en acción, la pastora en acción. Sí, mira, yo no tengo que poner al pastor ni a la pastora en el aire. Aquí Dios habla lo que ellos son.
Aquí yo no tengo que decir nada de ellos. El Espíritu, como decía el predicador los otros días, el Espíritu da testimonio. Antes que ellos lleguen, ya la palabra de Dios llegó. Gloria a Dios. Yo no tengo que decir nada. Gloria a Dios. Esto es una casa de Dios, una casa donde hay palabra restauradora. Hay otros que se llaman casas restauradoras, pero quieren una casa que restaura el corazón. Esta que está aquí, no hay duda ninguna. Esta que está aquí, esta que tú estás pisando hoy, es una casa restauradora. Te adora a Cristo, aleluya. Vive Dios. Santo. Yo dejé la libreta en casa, vuelvo y digo, la dejé, se me olvidó, salí corriendo. Me llamaron como 50 gente antes de venir para acá. De las 50 vinieron como 3. Eso pasa a todo el mundo cuando te dé de frente. Vaya, hey, vamos para allá, sí, esta noche vamos para allá. No, chacho, yo te tengo. No, pues ve para allá en confianza. Si vas a recibir, si no vas, pues mira, otro día. Amén. Ahora los que vinieron, en el espíritu hay que darle duelo. Mira, papá, lo que te perdiste fue, porque es que cuando papá habla, ¡ja! Yo siempre lo digo, te perdiste algo ahora, pero te puedes gozar en la próxima. El pastor va a estar predicando el domingo. Vete para que te goces, que hay palabras de papá. Hay que decirlo así. Hay que ser. Vive Dios. La gente en el mundo era valiente. Y cuando había que meter manos, jalaban pelo, daban cantazos, brincaban en una discoteca, daban puños. Pero cuando en lo de papá, las cosas de papá, donde hay que ser valiente de verdad, donde hay que ser violento y uno decirle las cosas sutilmente, pero que sea la verdad, y se las dice y le diga, mira, te perdiste una bendición, pero ¿sabes qué? Hay otra que viene el domingo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo le iba a dar esto en esta noche, pero me cogió Dios anoche. Pastor, volví y me paraba, volví y me sentaba, volví y me paraba, volví y me sentaba, me arrodillaba, yo hacía de esto y le decía, Dios mío, yo lo quiero decir, y no lo podía ni escribir. Escribí ciertas cosas que Dios me dejó escribir, y esas son las que yo quiero hablarte en esta noche. Vive Dios. Y no me voy a extender mucho más. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren seguir escuchándome? Gloria a Dios. A mí no, a Dios. Amén. Amén, la gloria sea de Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Santo Jesús. Yo entré a una cueva. Yo entré a Adulam. Mira por qué te voy a decir, porque yo entré a Adulam. No es que yo me fui para allá, para cerca de Jerusalén, y entré a Adulam. Pero espiritualmente, yo entré a una cueva que se llama Adulam. El Señor venía hablando a mi vida tiempo atrás.